Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. Como cada que tenemos oportunidad de hacer comunicación espiritual y cultural, he preparado para todos ustedes La mente del ninja, La mente del ninja, del autor Kitran Peterson. Esta obra apareció originalmente en inglés en 1986. La mente del ninja. Enseñanzas prácticas de los legendarios guerreros japoneses. Esperando sea de su agrado, damas y caballeros. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, déjenme hacer una sencilla pero sincera dedicatoria. Este video es para todos los hombres y las mujeres que a lo largo y ancho del mundo han gozado leyendo novelas históricas, novelas de ficción, que han visto series, películas, caricaturas, documentales, etcétera. Todo aquello que tiene que ver con el mundo, el universo de estos guerreros legendarios, de estos atacantes furtivos, de estos majestuosos peleadores. Pero curiosamente lo que vamos a encontrar en este texto de Peterson es que existe, lamentablemente, una imagen equívoca del ninja. Y lo que va a mostrar el autor es precisamente que más allá del acondicionamiento físico, más allá del adiestramiento, más allá del combate cuerpo a cuerpo, más allá de todo lo que tiene que ver con lo atlético, la corpulencia, la resistencia, etcétera, está el factor mental, el factor anímico que es determinante. Incluso el autor nos habrá de llevar de la mano hacia lo que es un camino de realización espiritual a través del ninjitsu. Entonces, damas y caballeros, el día de hoy tenemos La mente del ninja, del autor Peterson. Todavía recuerdo que cuando niño tuve la oportunidad de leer esas historias del ninja americano, Dave, el ninja americano. Y bueno, una de las ideas que más me impactó, y que por cierto hasta la fecha recuerdo, es que el ninja americano, en uno de sus combates, donde venció a uno de sus acérrimos rivales, Hideyoshi, el asesino de la noche, al dejarlo ya maltrecho, aunque no muerto como él hubiera querido, pero al dejar maltrecho a Hideyoshi, el verdugo de la noche, el ninja americano se va, pero queda en el aire esta sabiduría. Es difícil vencer a un ninja que tiene la posibilidad de ser, en medio del mar, una gota de agua, en medio del bosque, un árbol más, en medio de la noche, una sombra. Entonces esto causó una fascinación en mí, lo mismo que seguramente en muchos y en muchas de ustedes. Pero bueno, vamos a dejar que Peterson nos explique qué es lo que ha encontrado sobre la mente del ninja. En la contraportada hallamos lo siguiente. La mente del ninja examina el pensamiento de los legendarios guerreros japoneses con el propósito de encontrar su utilidad práctica para el mundo contemporáneo. Aspectos tales como el ataque, la retirada, la simulación, el autoconocimiento, la astucia y la extrapercepción son factores que permitieron a estos guerreros enfrentar a los invencibles combatientes samurái con energía y eficacia insospechadas.
La mente del ninja le muestra cómo las enseñanzas de este antiquísimo sistema de batalla son perfectamente aplicables hoy al mundo de los negocios y a su vida personal en general. Adéntrese en el extraordinario universo de una filosofía guerrera que ha hecho del Japón un imperio sin igual. ¿Qué les parece, damas y caballeros? La primera parte se titula Guerreros de la Sombra. Es evidente que la imagen del ninja nos intriga, ya sea que lo veamos al asistir a una sala cinematográfica, a través del televisor, al leer revistas sobre artes marciales, al disfrutar de la lectura de novelas sobre ninjas o de hecho, al realizar entrenamientos en auténtico ninjitsu. Y en vista de que todos nosotros somos occidentales, la psicología occidental nos proporciona un buen número de interesantes introspectivas en relación con la riqueza de la imagen y las razones por las cuales nos vemos atraídos hacia los ninja del antiguo Japón. Nuestra primera tarea va a consistir en analizar la imagen oscura que los ninjas tenían en su antiguo Japón y que siguen teniendo en la actualidad. De ahí pasaremos a la noción de que el ninjitsu es un sendero de totalidad que conduce hacia un mayor conocimiento de sí mismo, un mayor conocimiento del mundo y de la realización de nuestro potencial ilimitado. Además de que el ninjitsu puede vincularnos con una mayor profundidad con respecto a nosotros mismos y con el universo circundante. La diversidad de canales para la energía psíquica con que cuenta el ninjitsu le imprimen una tremenda riqueza. Repito, la diversidad de canales para la energía psíquica con que cuenta el ninjitsu le imprimen una tremenda riqueza. Este aspecto lo vamos a analizar con cierto detalle. Llegaremos al punto donde nuestra psicología termina y veremos lo que se encuentra más allá. Asimismo, nos ocuparemos de Nippon Mikio, un aspecto de la herencia espiritual de los ninja, tal como Stephen Hayes lo ha presentado en el mundo occidental. Desde sus orígenes en el Japón feudal hasta nuestros tiempos, los ninja se han considerado como seres malignos. La gente supersticiosa del antiguo Japón pensaba que los ninja eran descendientes de Tengu, es decir, demonios míticos, mitad hombre, mitad cuervos. Se les acusaba de estar asociados con fuerzas oscuras. Los ninja eran vistos como hechiceros del mal y poderosos magos, capaces de invocar a los espíritus a fin de que los auxiliaran en la realización de sus oscuras intenciones. Las creencias fantaseadas promovidas por los medios publicitarios de la cultura occidental acerca de los ninja, los cuales muchas personas consideran absolutamente fidedignas, tienen una gran difusión. Ciertamente que esta imagen prevalece entre quienes buscan imponer severas restricciones a la práctica de las artes marciales, por ejemplo en los Estados Unidos. Si hay alguien a quien culpar del lado oscuro de las artes marciales, en la década de los 80, no hay más que los practicantes de ninjitsu. No obstante, el hecho de que las imágenes fílmicas, las imágenes de las artes marciales y la mayoría de las imágenes que del ninja ofrece la literatura de ficción
son fabricadas e imprecisas. Estas persisten en la mente de los legisladores. El ninjitsu es un arte peligroso que debe ser controlado. Por una parte, sabemos que los ninja, a los ojos de muchos, son una encarnación del mal. Por la otra, sabemos que gran parte de eso es erróneo. De modo que, ¿qué es lo que aquí sucede? ¿Cómo es que aún cuando se dispone de información exacta y verídica acerca de los ninja, la imagen negativa de estos persiste de una manera tan insidiosa? ¿Cómo es esto posible? En pocas palabras, la mayoría de la gente quiere ver a los ninja negativamente. Para ser aún más exactos, la mayoría de la gente necesita ver a los ninja como seres demoníacos. Pero, ¿cuál es la razón de tal actitud? Para responder a esta pregunta debemos de adentrarnos en la teoría psicológica, ya que en ella vamos a encontrar muchas de las claves que requerimos. Desde las más antiguas mitologías del mundo hasta las más recientes películas de la Guerra de las Galaxias, se ha tenido la noción de que todas las cosas tienen un lado oscuro. Donde quiera que existe una luz, también existe una sombra, y cada uno de nosotros tiene un lado oscuro o la sombra, como la denominará el eminente psicólogo Carl Jung. Pero, ¿qué es la sombra? ¿Y cómo se relaciona con los ninja? La sombra de cualquier persona se compone de aquellas cualidades que él o ella considere negativas. Estas partes negativas de nosotros generalmente son aquellas que no coinciden con la manera en que a nosotros nos gustaría pensar de nuestra propia persona. Y estos aspectos inaceptables de nuestro ser son reiterados de nuestra conciencia o son reprimidos. Se tornan inconscientes, de modo que dejamos de tener conciencia de ellos. Tal pareciera que al reprimir nuestras cualidades negativas e inferiores, podríamos dejar de ocuparnos de ellas. Sin embargo, este no es el caso. Carl Jung sostuvo en 1968 que incluso las tendencias potencialmente positivas se transforman en demonios al ser reprimidas. En otras palabras, en el momento en que no logramos el conocimiento de ciertos aspectos de nosotros mismos, estos adquieren una carga negativa, se vuelven parte de nuestras sombras. Y el proceso ni siquiera termina aquí. Aquello que es reprimido y que dejamos de atribuir a nuestra propia persona, se proyecta y se experimenta como una parte de otros seres. Y de hecho, jamás encontraremos a nuestras sombras, viendo hacia nuestro propio interior. Las encontraremos en el momento en que veamos a otros y experimentemos con aquellos tipos de personas hacia las cuales tengamos intensas reacciones negativas. Por supuesto, a la mayoría de la gente no le interesa descubrir sus lados oscuros. Lo único que les interesa es asegurarse plenamente de que ellos están bien y los demás están mal. En este momento, ya debe resultarte claro la manera en que esto se relaciona con los ninja. Para la mayoría de la gente, los ninja no son nosotros, sino ellos. ¿Y cuáles son esas cualidades especialmente negativas que a los ninja se les acusa de poseer? En esencia, se les echa en cara el que sean portadores de una gran porción
de los aspectos más negativos de nuestra cultura, los cuales nos negamos a reconocer como parte de nosotros mismos. Por ejemplo, la violencia, la agresión, la misoginia, la falta de compasión, etcétera. En ese sentido, los ninja se han convertido en portadores de nuestras cualidades propias de la sombra. Son vistos, por tanto, como una escoria negativa, maldita y moralmente inferior. Es obvio que la realidad de los ninja no podrá percibirse si al momento de estar viendo a los ninja, en realidad estamos viendo partes de nosotros mismos que no queremos reconocer como propias. Cuando nuestras emociones están alteradas por la negatividad que vemos en el exterior, en la persona de los ninja, nuestra visión es distorsionada y no somos capaces de ver objetivamente y relacionarnos con lo que vemos de humano. No son los ninja los que se vuelven menos humanos, incluso inhumanos, en el proceso, sino aquellos que insisten en la imagen de sombra del ninja. Considerando la necesidad que tienen muchos de ver al ninja de esta manera, a fin de mantener su propio equilibrio psicológico y reforzar su propio sentido de justicia, es claro que solamente unas cuantas personas se pregunten quiénes eran realmente los ninja. En pocas palabras, cuando tiene lugar una proyección de sombra, se presenta una distorsión de la realidad y la fantasía. En ese momento no somos capaces de separar lo que nos encontramos viendo de nosotros mismos, proyectado en alguna otra persona, y la realidad de esa otra persona. Cuando la gente considera que los ninja no son otra cosa más que entes del mal, no son capaces de separar quiénes son ellos y quiénes son los ninja en realidad. Están convencidos de la exactitud de su percepción. Sin embargo, de acuerdo con nuestros análisis de la imagen del ninja, en el mundo occidental, la mayoría de lo que se nos presenta es fantasía y no realidad. Tanto la una como la otra se encuentran distorsionadas. Sin embargo, la mayoría de la gente o no percibe la distorsión o no quiere verla. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo La mente del ninja, del autor Peterson, un texto aparecido originalmente en 1986. Con el fin de entender el por qué los ninja fueron y son considerados de una manera tan negativa que los hace ser atacados en una diversidad de niveles, es preciso plantear algunos argumentos relativamente complicados. Ante todo, debemos darnos cuenta de que existen dos tipos de proyección de sombra. Existen dos tipos de proyección de sombra. La primera es aquella que hemos considerado todo el tiempo, la sombra individual. En este caso, la otra persona, tradición o institución se convierte en el agente portador del mal, en que nos negamos a aceptar como parte de nosotros mismos. Sin embargo, existe un tipo de proyección de sombra todavía más poderoso, la proyección colectiva. Por colectiva se implica la realización de algo por un grupo de personas. Por ejemplo, existen grupos cuyas sombras personales, de características similares, se combinan y se proyectan hacia los ninja. Se trata aquí de un grupo que declara ser el justo, por ejemplo, el samurái feudal.
acusando al otro grupo de ser el enemigo. En este caso, la personificación del mal, los ninja. Y no es más que la necesidad aparentemente común de encontrar un chivo expiatorio. Los grupos buscan siempre a quien culpar y atacar, a fin de sentirse en cierta manera libres de cualquier tipo de cualidades negativas, especialmente las que se proyectan en la persona, tradición o institución atacada. En este caso, la otra parte se convierte en el enemigo a vencer. Es evidente que quienes se ocupan de encontrar un chivo expiatorio ignoran por completo el hecho de que nunca se han enfrentado adecuadamente a sus propios problemas, especialmente los problemas que se asocian con su propia maldad personal y colectiva. No son capaces de darse cuenta de que su desmedida reacción hacia los guerreros de la sombra es una manifestación de su propia oscuridad no resuelta. Y es precisamente la proyección de la sombra colectiva el origen de la discriminación social, racial y nacional. Es esta misma proyección lo que motivó la cacería de brujas en la Europa medieval y las operaciones del Ku Klux Klan. La proyección de la sombra colectiva nos ha implicado en las guerras más sangrientas, como Carl Jung afirmará en 1968, cuando miramos a través de la cortina de hierro, no vemos otra cosa que nuestro propio rostro sonriendo con ironía. Y esto nos conduce directamente a la actitud altamente represiva que sostenían los jefes militares del Japón feudal hacia las familias ninja de las regiones de Koga e Iga. Parafraseando a Carl Jung, lo que la élite samurái veía en las regiones Iga y Koga del Japón era su propio rostro de maldad sonriendo irónicamente. Los samurái eran buenos y justos, entre comillas, buenos y justos. Las enseñanzas místicas de los ninja constituían una amenaza para esta postura al contemplar la realidad desde una perspectiva completamente diferente y al ir más allá de los conceptos del bien y del mal. En esencia, la respuesta del samurái era asignar a los ninja la categoría de entes malignos. Y tal como Stevens declara en sus escritos de 1982, toda sociedad decreta, en tanto que es moralmente injustificable ultimar a un miembro de su grupo, reconocido como justo, resulta enteramente justificable eliminar a quienes no pertenezcan al grupo y que constituyan una amenaza para éste, independientemente de lo que hagan. De ahí que los ninja, que amenazaban su grupo de los samurái, pudieran ser masacrados con plena justificación y sin compusiones morales de ninguna especie. Y esto es exactamente lo que Nubanga hizo. Su misión era liberar al Japón de los ninja. Estos eran el enemigo, la maldad, de manera que podían asesinar hombres, mujeres y niños sin ninguna desaprobación de parte de la sociedad. Si usted ha leído Shogun de Clavel o El Samurái y Silencio de Endo, se percatará de inmediato de lo despiadados que podían ser los jefes militares del Japón feudal, las torturas que imponían a los prisioneros y los métodos de ejecución inusitadamente crueles que solían practicarse en aquellos días hacen erizarse la piel. Y fue contra este tipo de represión que los ninja lucharon por sobrevivir.
¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo La mente del ninja, un texto aparecido originalmente en 1986 gracias al autor Kirtland Peterson. Enseñanzas prácticas de los legendarios guerreros japoneses. Estamos, damas y caballeros, prácticamente llegando a la recta final, pero antes de que eso ocurra, vamos a leer el último pasaje. Naturalmente y por supuesto, vamos a tener que hacer más videos sobre este tipo de contenido. Ya sobre la marcha iremos subiendo más a la red. Por lo pronto, baste como muestra este libro maravilloso, La mente del ninja, ese personaje tan mítico, legendario, fantasmagórico, maligno, como también lo hemos estado escuchando, pero al mismo tiempo alguien que tiene una dignidad, la dignidad del guerrero, y busca defenderse de las injusticias. Pero vamos a continuar con lo que nos dice Kirtland Peterson. En la actualidad, si bien nuestra sociedad impide la realización de tales actos, los ninja continúan siendo satanizados y los cuerpos policíacos se ocupan ya de reprimir la práctica del ninjitsu. Para algunos oficiales, por ejemplo, los ninja son los responsables directos del enorme interés que se ha despertado hacia las exóticas armas marciales, como el shuriken, así como de la perversión de nuestra juventud. Y todos estos comentarios pueden hacerse sin ningún cargo de conciencia, puesto que los ninja representan a la sombra, al igual que en el Japón antiguo, son el enemigo, representan el mal. Nuestra primera respuesta hacia la sombra, ya sea como personas o como grupos, es eliminarla. Esto puede implicar una distorsión que obedece a determinados propósitos. La acción legislativa, a presiones de tipo político o incluso, como en el pasado, ataques abiertos y decididamente ostentosos. Y existen además justificaciones éticas, morales y de otro tipo que promueven esta eliminación, aun cuando conduzca al asesinato. Lo que aquí está operando es una forma simbólica de actuar que proviene del enfrentamiento con la sombra. Tal y como lo hemos expresado, se requiere de un gran valor para afrontar nuestra propia obscuridad. Esto entra en conflicto con la manera en que nos gusta pensar de nosotros mismos e implica cambios radicales en la manera en que nos vemos, nos autopercibimos. Resulta mucho más fácil, especialmente cuando nos encontramos rodeados de otras personas que igualmente no desean confrontar a sus sombras, enfocar nuestros ataques hacia algo externo es más lo común, hacia algo de manera inconsciente se ve como la sombra. Ahí está, damas y caballeros, esto es lo que nos dice el autor de La mente del ninja. Esperando haya sido de su agrado lo que aquí hemos dicho y como siempre reiteramos, ojalá este sea el pretexto, el motivo, el aliciente para que se comience a leer de cualquier tipo, de cualquier género de literatura y en este caso una literatura que tiene que ver con algo que está muy cercano a la ficción y a lo imaginario, la gran figura del ninja. Pues muy bien, damas y caballeros, por mi parte agradezco mucho su atención, agradezco mucho su escucha y deseo encontrarme nuevamente con ustedes. Hasta la próxima, damas y caballeros.